Dios les bendiga abundantemente. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy queremos estudiar la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31 y vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ya hemos orado para que Dios añada bendición a esta palabra y sea de bendición para tu vida. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová es quien va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Bendito sea el nombre del Señor. Estos capítulos del libro de Deuteronomios, desde el 31 hasta el 34, son conocidos como las últimas palabras de Moisés o los últimos consejos de Moisés. Israel está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Tiene frente a él un futuro que aparentemente es incierto. Ellos no tienen idea de qué enemigos van a enfrentar, no conocen el tamaño de los problemas que van a enfrentar, pero parece ser que ellos están confiando en el liderazgo de Moisés. En este relato nosotros encontramos a Moisés dando palabras de ánimo tanto al pueblo como a Josué, y también habla de sí mismo. Yo quiero dirigir este mensaje a tres personas: a los pastores ancianos, a los pastores jóvenes y a la iglesia en general. El principio básico que nosotros encontramos en este pasaje, en esta porción de la palabra, es sencillo, y yo quiero que cada uno de nosotros lo tenga presente para este 2021. Aparentemente el año pinta para ser un año muy desagradable, quizá peor de lo que fue el 2020. Al inicio del año 2020 estábamos enfrentando de manera mundial una pandemia que nos ha dejado con mucho sufrimiento, con muchos dolores, con muchos sinsabores. Y parece que el 2021 se rumora que será igual o que será peor. Pero tenemos delante de nosotros esto que parece incierto. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor que el futuro de los hijos de Dios nunca es incierto. Si estamos en las manos de Dios, nuestro futuro siempre está seguro. Si Dios está con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Ese es el principio que Moisés quiere que el pueblo de Israel y que Moisés mismo entienda. Vamos a ver tres perspectivas. Lo que dice Moisés de sí mismo, cómo se ve a sí mismo. Lo que Moisés dice de Josué o el consejo que le da a Josué, y también lo que le dice al pueblo. Moisés inicia en el versículo 1 y el versículo 2 diciendo que por la edad y que por mandato de Dios él no puede cruzar el Jordán. Dice: yo soy de edad de 120 años, no puedo más entrar y salir. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este
Jordán. Luego en el versículo 3 al 5, Moisés le declara, se esfuerza para que el pueblo de Israel comprenda que aunque él no va a cruzar el Jordán, Dios es el gran líder que está siempre delante del pueblo de Israel. Y entonces él dice, yo no voy a entrar, yo no puedo salir ni entrar, yo ya soy viejo, ya soy un anciano. Además, Jehová me ha dicho que no voy a pasar, pero Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él es quien va a destruir a las naciones delante de ti. Él te las va a entregar en tus manos. Y el versículo 6, que es bueno recordarlo, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La actitud del pueblo de Israel, la seguridad que debe tener el pueblo de Israel está en quien va delante de ellos. Y se trata de Jehová, no de Moisés. No se trata de quién está liderando físicamente. Porque sea con Moisés, sea con Josué, o hubiese sido cualquiera que Dios hubiese levantado para liderar a Israel, es Dios quien los va a meter en la tierra prometida. Es Dios quien va a destruir a sus enemigos. Es Dios quien les va a entregar a sus enemigos en sus manos. Es Dios que va a cumplir sus promesas. No importa quién esté liderando. Es Dios quien tiene todo bajo control. Entonces el pueblo de Dios, cuando está en las manos de Dios, no puede ser destruido. No hay enemigo que pueda enfrentarlo, porque Jehová es el gran líder del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Moisés entrega en el versículo 7 públicamente el liderazgo a Josué y con palabras de ánimo revela que el nuevo caudillo está bajo la voluntad. Con las palabras de ánimo que Moisés le da a Josué, nos deja ver que Moisés no solo entiende que tiene que haber otro líder, sino que él acepta la voluntad de Dios y acepta con gozo que Josué sea su sucesor. Él se alegra de que Dios haya puesto a otro en lugar suyo. Encontramos, hermanos, en todos estos versículos, desde el 1 al 8, 7 verbos, 6 verbos, en este versículo encontramos verbos que remarcan este principio. Hay 7 verbos, de los cuales 5 están en presente continuo, es decir, el ahora. 3 de esos son imperativos o de mandato, una ordenanza. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo, Jehová es quien va contigo. Esa es una promesa, es una palabra de aliento para el pueblo de Israel. No es Dios estuvo contigo, es Dios continúa contigo, Dios va contigo. Y luego los otros 2 verbos que están en futuro, que son una promesa: Jehová no te dejará y no te desamparará. Bendito sea el nombre del Señor. Esas 3 perspectivas que encontramos del mismo Moisés es lo que yo quiero compartir el día de hoy con lo que ya dije al inicio, con pastores ancianos, pastores jóvenes e iglesia en general. Tenemos la primera perspectiva y es la que Moisés tiene de sí mismo. Él es un líder ya anciano. Sin embargo, Moisés tiene muy claro 2 cosas. La primera es la voluntad de Dios. Moisés tiene bien claro cuál es la voluntad de Dios. Su relación con Dios es tan estrecha, su relación con Dios es tan íntima que Moisés entiende la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es que su pueblo reciba la tierra que Él les ha prometido.
Y también otra cosa que Moisés tiene muy claro es que su tiempo se ha terminado. Él sabe que ha servido a los propósitos de Dios, pero que su edad ya le impide seguir en ese plan. Moisés entiende que no somos indispensables. Moisés entiende que está liderando por mandato de Dios, por gracia de Dios, y que el pueblo de Israel no es suyo. Me encanta Moisés porque entiende los planes del Señor. El carácter y la visión del anciano Moisés difieren mucho en los líderes religiosos actuales, porque hay muchos líderes espirituales actuales que no quieren dejar el cargo, porque no quieren compartir créditos como si la iglesia fuese exclusivamente su éxito o que fuese propiedad del pastor anciano. Y el carácter y la visión que tiene Moisés es muy claro, y a mí me encanta que Moisés sabe y él entiende que su tiempo terminó y que Dios ha puesto a otro en su lugar, y no es mejor que Moisés. Si nosotros retrocedemos un poco para ver quién es Moisés, el líder Moisés, desde el llamado, Moisés es grande. Dios lo llama a través de la zarza ardiendo que no se consumía. El bastón que él tenía para pastorear, un bastón común, Dios a través de Moisés hace milagros portentosos. El Señor le dice: extiende tu vara para que caiga sobre la tierra de Egipto las 10 plagas. Extiende tu vara, extiende el báculo para que se quiten las plagas. Solo bastó que Moisés levantase su báculo, tocase el río Nilo para convertirlo en sangre. Moisés hace milagros portentosos. Dios a través de Moisés llegan a la tierra, al desierto. Moisés, ¿verdad?, le da de beber al pueblo de Israel. A través de Moisés, Dios le habla al pueblo de Israel. Moisés habla cara a cara con Dios. Él está en la gloria de Dios. Él está en la presencia de Dios. De tal manera que cuando él salía de la presencia del Señor tenía que usar un velo, porque el brillo de la gloria de Dios estaba en Moisés. Dios respaldaba tanto su autoridad que cuando sus propios hermanos comenzaron a murmurar a sus espaldas, Dios los enfermó con lepra, les puso un castigo, porque Dios es quien respaldaba su ministerio. Comparando el ministerio y el liderazgo de Moisés con Josué, es muchísima la diferencia. Josué es un joven que apenas se había andado con Moisés. Moisés no tiene idea realmente de qué es lo que va a hacer Josué, pero la confianza de Moisés está puesta en Dios. Y él sabe que si Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, esté él o no esté él en el puesto. Porque Moisés ve el ministerio como servicio, no como negocio. Y eso me encanta de Moisés. Él entiende que su tiempo ha terminado. Dice: yo no puedo más entrar y salir, yo no puedo, pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que tiene las fuerzas, hay alguien a quien Dios ha capacitado para este tiempo. Moisés tiene claro que él ha sido un instrumento en las manos de Dios. Moisés entiende que Dios ha usado su vida, pero que también llegó su tiempo, llegó su límite. Otro va a tomar su lugar. No tiene que ser mejor, no tiene que ser peor, solo tiene que cumplir con el plan que Dios ha trazado para bendición de su pueblo. El pueblo de Israel, pese a que era una multitud muy numerosa, estaba acostumbrado a vivir en esclavitud. Están viviendo todavía ese proceso para establecerse como nación. Los que estaban a punto de entrar a la tierra prometida eran hijos de quienes habían sido esclavos.
y habían sido rescatados bajo el liderazgo de Moisés. Ellos veían en Moisés a su líder tanto espiritual como el líder de guerra. Sin embargo, Moisés, por órdenes de Dios, no puede entrar a la tierra prometida, y además él dice: mi edad, ya no tengo las mismas fuerzas. Me encanta Moisés porque dice: yo no puedo entrar porque el Señor me lo ha dicho, pero también yo sé que por mi edad no podría hacerlo. Moisés no es aquel líder que se aferra y quiere cambiar la voluntad de Dios. Porque Moisés pudo haber dicho: Señor, perdona mi pecado, perdona mi culpa, porque bíblicamente encontramos muchos líderes que han cometido muchos errores como nosotros, y pedimos perdón y el Señor nos perdona, nos restaura, nos bendice, nos multiplica. Entonces Moisés pudo haber dicho: Señor, necesito que me perdones, yo quiero entrar a la tierra prometida, y pudo haber ayunado 40 días y 40 noches, y pudo haber hecho vigilias, y pudo haber hecho muchas oraciones, y tratar de cambiar el propósito de Dios, tratar de que Dios le complaciera en la petición. Pero Moisés dice: no, de nada me sirve que yo ore para que Dios me dé un año más en el liderazgo, 10 años más en el liderazgo, porque no quiero hacer esto. Porque Moisés entiende cuál es la voluntad de Dios, y él dice: aunque el Señor me lo permitiera, yo ya no tengo las mismas fuerzas. Yo ya no puedo más entrar y salir. No puedo. Mis fuerzas no son las mismas. Así que Moisés entiende y se alegra de que Dios levante un sucesor. Todos, el pueblo entero, Josué también, iniciaba una etapa con nuevos retos. Iniciaba una etapa de algo que parecía ser incierto. Por eso Moisés reúne al pueblo. Moisés le habla con ellos y dice: yo no voy a poder entrar, pero Dios ha levantado otro líder. Ese va a entrar con ustedes. Ese va a hacer que herede la tierra prometida. Yo quiero decirle en este momento, querido pastor, no tengas miedo de un sucesor. No tengas miedo de entregar el liderazgo a otro, porque Dios ha de cumplir lo que te ha prometido. Que otro líder sea puesto, que otro pastor más joven sea puesto en tu lugar, no significa que eres inútil o que ya no sirves para los propósitos de Dios. Al contrario, nosotros somos obedientes y útiles en las manos de Dios, en tanto somos obedientes y nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, dejamos de ser bendición y comenzamos a ser piedras de tropiezo. Así que no tengas miedo. Si Dios ha querido levantar a un sucesor, a otro pastor, ponerlo en tu lugar, no significa que sea mejor que tú, no significa que se haya olvidado todo tu trabajo, todo tu liderazgo. No, simplemente significa que somos vasos útiles, instrumentos en las manos de Dios, pero que tenemos un tiempo de inicio y un tiempo final. Y vamos a ver la segunda perspectiva, lo que Moisés dice de Josué, o le dice a Josué mismo. Ya comparamos que Josué, comparado con el liderazgo de Moisés, estaba por muy bajo nivel de liderazgo. Evidentemente a Josué le faltaba experiencia. Yo no sé qué sentimientos pudo albergar Josué en ese momento cuando recibe públicamente el liderazgo. No sé qué pudo haber pasado en la mente de Josué. Tal vez Josué pudo intimidarse, tal vez Josué se sintió incapaz como otros líderes lo habían hecho. Jeremías, por ejemplo, cuando Dios lo llama para el ministerio de profeta, él dice: ay, Señor Jehová, no puedo, no sé hablar, yo soy un niño. En otras palabras, Jeremías decía: Señor, es que no puedo desempeñar este ministerio porque no tengo experiencia.
Sin embargo, Dios es quien tiene el control. Dios es quien llama, Dios es quien capacita, Dios es quien respalda. El pensamiento de Josué estaba alineado a la voluntad y a los designios de Dios. No sabemos realmente cuáles fueron sus pensamientos, pero Moisés le deja muy clara una cosa. Y mire lo que Moisés le dice: tú vas a entrar, tú vas a repartir la tierra prometida, tú eres el que va a vencer, tú eres el próximo líder, tú eres el próximo instrumento en las manos del Señor para que se cumpla lo que Dios le ha dicho a su pueblo. Y es otra perspectiva que tenemos que aprender bien. Y en esta parte yo me dirijo a los pastores jóvenes, porque evidentemente nos hace falta experiencia, evidentemente nos hace falta, y nunca seremos como los líderes que antes fueron, porque cada uno ministra de manera diferente, cada uno cumple un propósito de Dios, pero lo cierto es que tu tiempo ha llegado, como el de otros ha terminado, el tuyo ha comenzado. Y solo Dios conoce por qué te ha puesto en este tiempo. Solo Dios sabe por qué te ha llamado en medio de todo esto. Solo en los designios de Dios y en la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que eres llamado y en ello debe estar tu confianza. Mire lo que Moisés le dice a Josué: no temas, no tengas miedo, no te intimides, porque Jehová no te dejará ni te desamparará. Él es quien va contigo. Esa debe ser la confianza del pastor joven. No debe haber temor en recibir un cargo, en recibir una iglesia. No importa si es de muchos miembros o de pocos miembros. La confianza está en quien te ha llamado, en quien está contigo, en quien va delante de ti, porque Él ha de cumplir lo que ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tu pensamiento está alineado a la voluntad de Dios, puedes creer que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. No te preocupes si no eres tan experto como los demás, o no te sientas menos que los demás o que los anteriores. Pon tu confianza en aquel que te ha designado para pastorear o para liderar. Dios va delante de ti. Es Dios quien te va a dar la victoria. Tú solo esfuérzate, dice Moisés. Anímate, no tengas miedo, no te intimides. Y no te intimides ni delante del enemigo, ni delante del pueblo que vas a comenzar a liderar. No te intimides ante nadie. Entiende que el que te llamó es Dios, que tú nunca vas a ser como el pastor anterior, como el líder anterior, pero que Dios te ha puesto y Él te va a respaldar. Entonces no te intimides, ni delante del pueblo que vas a liderar, ni mucho menos ante los enemigos que vas a enfrentar, porque es Jehová el que va delante de ti. Dios es quien pone, Dios es quien quita, Dios es quien capacita, Dios es quien respalda. Santo es el Señor. Es importante también entender el llamado de Dios. Estar seguro del llamado a liderar, el llamado que Dios te ha hecho. Vamos a ver la tercera perspectiva, y es lo que Moisés le dice al pueblo. Moisés los reúne. El propósito es presentarles al nuevo líder, pero también para animarlos. Moisés una y otra vez reconviene al pueblo: entren a la tierra prometida, no tengan miedo, no desmayen, con la frente en alto, entren, venzan, hereden la tierra. Dios va delante de ustedes, Dios les dará la victoria. El pueblo de Israel ya había tenido esta oportunidad antes y la había rechazado. Había perdido esta gran oportunidad. Si ustedes recuerdan, aquellos 12 espías que enviaron a la tierra
Y regresaron 10 diciendo, no podemos. Sí, la tierra fluye leche y miel, está todo precioso, muy hermoso, pero realmente no la podemos poseer porque somos como hormigas delante de aquella gente. Esa gente es gigante, no lo podemos vencer. Y solo Josué y Caleb dicen, sí podemos porque Dios está con nosotros. Pero como el pueblo se va con la mayoría que había dicho, no podemos, el Señor los castiga. Y dice, no van a entrar a esta tierra, esta generación. Y el pueblo de Israel divagó 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación que había desconfiado de Dios había muerto en el desierto. Moisés había visto eso. Moisés había visto al pueblo a punto de entrar a la tierra prometida y los vio retroceder. Los vio caer uno a uno en el desierto por no confiar en el Señor. Así que esta vez Moisés los llama y les dice, yo no voy con ustedes. Dios ha levantado a Josué, así lo ha dicho. Ustedes no pueden cambiar la voluntad de Dios, ustedes no la pueden mejorar. Ustedes solo van a aceptar al líder, van a seguir al líder porque Dios está con él. Yo no puedo, pero ustedes sí. Entren, no tengan miedo. Agarren esta etapa, inicien esta etapa con esa fe. Dios va delante de nosotros y si Él está con nosotros, no hay quien pueda estar contra nosotros. Moisés se esfuerza porque para el pueblo sería muy difícil aceptar un nuevo líder. Un nuevo líder en la iglesia, un nuevo líder en el pueblo significa cambios. Y muchas veces la iglesia o el pueblo de Dios no está dispuesto a aceptar los cambios. Porque está acostumbrado a un ministerio, está acostumbrado a un liderazgo y de repente dicen, ¿por qué tan joven el muchacho que nos va a pastorear, la persona que nos va a dirigir? ¿O qué me puede enseñar este muchacho? ¿Qué me puede enseñar esta muchacha? Si tiene menos experiencia que yo, menos experiencia en la vida y en el evangelio, es más joven, etcétera, etcétera. Pero Moisés le dice al pueblo, cobren ánimo. Y comiencen a confiar en el líder que está detrás de Josué, que es Dios. Dios le ha placido levantar a Josué. Dios le ha placido que no sea yo el que entre, pero Dios ha levantado otro más joven, con más fuerza, con nuevos retos, con nuevas visiones. Y ustedes solo tienen que aceptar la voluntad de Dios y gozarse porque Dios quiere cumplir sus propósitos en la vida de cada uno de ustedes. Para el pueblo iba a ser difícil. Es normal cuando hay un cambio pastoral, sobre todo cuando hay situaciones que no quisiéramos, por ejemplo el fallecimiento de un pastor. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. Y se ve forzada la iglesia a aceptar un nuevo liderazgo, a aceptar a un nuevo pastor. Y es difícil ver la voluntad de Dios allí. Es difícil canalizarse en esa visión. Porque quizá decimos, bueno, es que mi pastor era tan bueno que nadie va a ser tan bueno. Esto le ocurrió también al profeta Isaías. Él estaba reinando en aquel tiempo Uzías, aparentemente era primo de Isaías, y la Biblia dice que este rey era bueno, había hecho lo recto delante de Dios. Así que cuando muere el rey Uzías, Isaías piensa que se acabó todo, que se acabaron los planes para el pueblo de Dios. Isaías dice, ya no va a haber otro rey tan bueno como lo era este. Ahora, ¿quién va a reinar? Ahora, ¿quién va a gobernar? Ahora, ¿quién va a dirigir al pueblo? Ahora van a venir los enemigos. Ahora van a hacer del pueblo de Israel lo que quieran. Ahora van a ser destruidos. De seguro van a venir las guerras. De seguro vamos a ser invadidos. Y el corazón de Isaías estaba tan afligido que Dios le muestra una revelación tan hermosa, tan preciosa. E Isaías dice que vio a Jehová sentado en su trono en el templo. Es decir, Uzías había muerto, pero el Rey de Reyes sigue vivo y es Él quien gobierna a su pueblo. Él estaba sentado en su trono. A Dios no hay quien lo quite del trono.
Él está sentado en su trono y vive por los siglos de los siglos, y sus promesas no mueren con el servidor, sus promesas no mueren con el pastor, sus promesas no mueren, son permanentes, son fieles. Cuando Isaías ve a Jehová, a Dios Todopoderoso sentado en su trono en el templo, Él aún gobernaba, Él aún estaba liderando, Él era el rey de Israel. Isaías entiende que Dios quita, que Dios pone, que los designios de Dios muchas veces no lo comprendemos, pero de algo estamos seguros: Dios es fiel. Y el pueblo de Dios en las manos de Dios siempre será guardado. No importa lo que venga, no importa quién esté liderando. Confiemos, pueblo de Dios, confía que el líder sigue siendo Jehová de los ejércitos. Él destruirá las naciones delante de ti, dice Moisés. No Moisés, no Josué, ningún otro. Jehová es quien destruirá a nuestros enemigos, y tú vas a heredar esa tierra. Josué será el que pase delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Hermano, los cambios pastorales a nadie le gustan, pero es lo que Dios ha designado. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, no lo puedes cambiar. No conviene que lo cambie nadie. Nos conviene estar bajo la voluntad de Dios, porque no se pueden mejorar los planes de Dios. Solamente aceptémoslos y gocémonos, porque los planes de Dios para su pueblo siempre son de bien y no de mal. Moisés dice: Jehová hará con aquellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará a Jehová delante de vosotros, y ustedes van a hacer conforme lo que Él les ha mandado, porque es Dios quien quita líderes, es Dios quien pone líderes, Él es quien decide. Él ha designado y ha capacitado a quienes quiere al frente de su obra. A Dios nadie lo detiene. El Señor irá delante de nosotros. Él nos va a guiar la victoria. ¿Qué nos depara este 2021? No lo sé. Lo único que sé es que el pueblo de Dios está en las manos de Dios, y Él hará conforme a su voluntad y a su misericordia. El pueblo solo debe esforzarse, pararse firme y creer. Por eso Moisés dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo delante de ellos. De seguro que este 2021 trae muchas pruebas. De seguro que en algún momento pastores, ancianos, pastores, jóvenes e iglesia en general nos vamos a sentir como hormigas, como ratitas, como gusanitos delante del enemigo. De seguro que en algún momento el enemigo se va a agigantar. Pero dice la palabra del Señor: no temáis. No tengas miedo delante de ellos, porque quien está contigo, el que va contigo, es Jehová, y Él no te dejará ni te desamparará. No tengas miedo. Bendito sea el nombre del Señor. El ministro debe reconocer que las promesas de Dios son fieles, que el pueblo de Dios tiene un plan para su pueblo. Dios tiene un propósito. Las recompensas por servir al Señor son eternas, esas no se van a perder. No importa que tú tengas que entregar el cargo o el liderazgo, el pastorado a otra persona, tu recompensa no se va a perder. Dios es fiel, pero nuestro servicio no es indispensable en los planes de Dios. Por lo tanto, si te toca entregar un liderazgo, hazlo sin recelo, como siervo útiles, sujetándonos a la voluntad del Señor. Dios es quien quita, Dios es quien pone. Ningún ministro está autorizado para designar a su sucesor. Ningún ministro está autorizado para quitar o para poner. Muchísimo cuidado con esto,
Porque nadie, a menos que sea Dios quien lo ordene, puede entregar o quitar un cargo. Tiene que ser designio del Señor. Ministro joven, si tú tienes un llamado, si tú tienes un ministerio, espera la voluntad de Dios. Nunca, ministro joven, te apropies de un liderazgo, de un llamado que Dios no te ha hecho. Si Dios no te llama, no te pongas. Si Dios no te quita, no te quites. Si Dios no te pone, no te pongas. No te arrogues ninguna autoridad. No quites a nadie del ministerio de liderazgo. Tiene que ser Dios, porque si tú lo haces fuera de la voluntad de Dios, te voy a decir una cosa: Dios no está obligado a respaldar tu ministerio. Dios no está obligado a cumplir lo que nunca te prometió. Dios no está obligado a respaldar tu autoridad si Él no te la dio, porque toda autoridad es dada por Dios. Y si Dios no te la da, Dios no tiene compromisos contigo. Y arrogarse una autoridad o un llamado trae muchísimas consecuencias. Pueblo de Dios, inicia este 2021 con este principio de fe que Moisés quiso plasmarle al pueblo de Israel. Si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. No importa qué tanto tengas que enfrentar, no importa a quiénes vas a enfrentar, de qué tamaño será tu problema o tu prueba. Dios está contigo, y si Dios está contigo, no hay nada que te pueda vencer. Pueblo de Dios, quizá tengas que enfrentar un cambio de liderazgo. Muchas circunstancias pueden haber. Tienes que saber que Dios tiene un plan perfecto para la iglesia. Y lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Pero puedo recordarles el versículo 6 de este pasaje. Esforzaos, cobrad ánimo. No temáis y no tengáis miedo delante de tus enemigos, porque Jehová va contigo. Él no te dejará y no te desamparará. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir este video para bendecir al pueblo del Señor, a otras personas. Dios les bendiga.